Buenos días. Damos bienvenida a esta 10ª conferencia Gas Natural Perú 2021. En esta oportunidad, mediante un webinar, esto es posible gracias a WT Comunicaciones y la revista Energía. Y también un especial agradecimiento a nuestros oficiadores, a Camisea, a Coavi Promigas y a Transportadora de Gas del Perú. En estos momentos, el gas natural está en la visita de todos, desde la declaración del presidente Castillo. Nunca antes se había tratado tanto el tema. Es por ello, para dilucidar muchas inquietudes, información sobre proyectos, sobre la masificación del gas, hemos convocado a especialistas y profesionales del sector, a los gerentes de las principales distribuidoras regionales de gas, quienes nos expondrán sus planes y proyectos de masificación. Asimismo, tendremos un panel de especialistas en la parte normativa y económica, que nos darán luces de lo que se viene con la masificación del gas natural. Es un gusto presentar a Beatriz de la Vega, quien será la moderadora del presente panel, Marco Normativo y Regulatorio del Gas Natural, Balance de Aspectos Económicos. También nos acompaña Luis Espinosa Quiñones, director de LAEC Asociados, Amadeo Arrarte, socio de Calden Consultoría, y por último Gustavo Navarro, socio de Perú de Gas Energy Latin America. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a hablar de los temas normativos, regulatorios y el impacto económico, y para ello quería, en primer lugar, cederle la palabra a Gustavo Navarro, para que nos presente, centrando el tema, una panorámica de cuáles son los temas hoy en día en agenda. A ver si Gustavo nos da una explicación, y de ahí vamos a pasar ya a ver algunos temas económicos y ejemplos concretos de dónde estamos. En primer lugar, quiero agradecer a WT Comunicaciones, a la revista Energía, y en particular a José Torres Lam por la invitación. Este es un tema muy importante y hemos escuchado temas realmente interesantísimos en las primeras ponencias. Por eso es que me atrevo a felicitar especialmente a la Dirección General de Hidrocarburos, a todo el equipo en realidad, y la cabeza de Eric García, por los logros importantes, los pasos que se vienen dando en los últimos tiempos para realmente cumplir el anhelo de todos los peruanos, ¿no? De corregir las cosas que había que corregir en el sector y avanzar. También una felicitación grande al gobierno regional del Cusco. Realmente qué bueno que ahora se estén viendo estas iniciativas que hace muchísimo tiempo debieron empezar a hacerse en esa región. Qué bueno, me alegra mucho que ya esté avanzando en no esperar que las cosas se hagan por el gobierno central, sino arrancar, y obviamente tiene que hacerse también cosas por el gobierno central, pero qué bueno que está dando el ejemplo de dinamismo Cusco y sus aliados, ¿no? Limagas. Y finalmente el caso que acabamos de ver de TGP, soy testigo presencial, viví de cerca los enormes retos que debió vencer TGP, especialmente en los primeros años después de la construcción, ¿no? Y hoy día es un ejemplo exitoso de una gigantesca tarea de tecnología y de manejo apropiado, ¿no? Muy bien. Y ahora quiero compartir con ustedes un tema que me tocó vivir de cerca. Estamos viendo hasta el 2000, esto fue, avanza una lámina, por favor. En el 2006, yo estaba como director, 2005, perdón, yo era director general de hidrocarburos, y a mediados de año hubo una de esas frecuentes crisis de precios por una decisión de la OPEP, subió el precio del crudo, subió el precio de todos los combustibles, y gran impacto en el Perú, ¿no? Entonces el presidente de la época pidió en el Consejo de Ministros que se prepare un plan para que el Perú de alguna forma haga frente a esas circunstancias que le hacían mucho daño. Cuando llegó el ministro al local del ministerio, nos reunió con el viceministro, nos comentó el tema y decidimos nosotros generar como iniciativa una propuesta que exactamente en el plazo que nos fijaron, que fue 30 días, fue presentada al Consejo de Ministros.
por circunstancias fortuitas, terminé siendo yo el que presentara y sustentara ante el Consejo de Ministros esa propuesta. Y siendo el tema que nos ha convocado Beatriz, que es los temas normativos, allí están justamente identificadas los temas normativos, señalando quién era responsable de su aplicación. Y a pesar de que han pasado pues tantos años, desde 2005, ¿no? Muchas de esas cosas se han cumplido, pero otras no. Entonces, por eso vale la pena revisar rápidamente, por favor, adelante, rápidamente lo que allí se presentó. He sacado de la presentación lo que exclusivamente tiene que ver con el objetivo y las propuestas, porque además hay un argumento importante de por qué estaba propuesto lo que después viene, ¿no? El objetivo era modificar la actual matriz energética del Perú, estamos hablando de 2005, mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país, o sea, consumir lo que tenemos. La idea es consumir lo que tenemos en abundancia y dejar de consumir lo que el país no produce e importa, principalmente dice. Promover el desarrollo de las fuentes renovables de energía, hidroenergía, energía geotérmica, eólica, solar y biocombustibles. Adelante. Y aquí vienen una a una las diferentes propuestas. Acelerar la masificación domiciliaria e industrial, promoción del GNB, promoción de los ductos regionales, redefinir la política tributaria en combustibles, promoción de la industria petroquímica y desarrollo de fuentes alternativas. Cambio. Ya. Una serie de medidas, por ejemplo, en la primera, incluir las acometidas y los tubos de conexión en las tarifas reguladas. Responsable MEM se hizo. Permitir que las empresas que se conviertan puedan vender por única vez sus stocks remanentes de hidrocarburos líquidos. Responsable el MEM, lo hicimos también. Suspender de oficio las inversiones por fiscalización de combustibles líquidos que tengan en curso las empresas si se convierten en gas natural. También lo hicimos. Adelante. Cambio. Permitir los aportes reembolsables de los usuarios si ellos financian la conexión a la red de gas con cargo a recuperar tales aportes vía tarifa. Responsable MEN. También se hizo. 5. Permitir que el concesionario salga fuera de su área de concesión temporalmente mientras no exista un concesionario en tales áreas. Responsable el MEN. También. El ITF de Ociner solo debe exigirse para las ampliaciones de la red de alta presión, no así para las ampliaciones de la red de baja presión. No, ya no recuerdo el detalle de este tema. Me imagino que también se hizo, porque todas las tareas que me autoasigné se hicieron en muy corto plazo. Cambio. Permitir la distribución de gas natural comprimido, GNC y otras formas de gas natural con valor agregado mientras no llegue el concesionario con gas por ductos. Se hizo. 8. Modificar el reglamento de construcción para que las nuevas construcciones en Lima y en otras áreas de concesión tengan instalaciones de gas. Responsable Ministerio de Vivienda y Construcción. Eso no se ha hecho. Y eso es muy importante, porque hoy día se están construyendo edificios sin redes internas de gas. Y cuando ya llegan los inquilinos, ponerse de acuerdo entre todos es todo un drama, ¿no? Y además es muy caro. Cuando está en construcción es muy barato hacer la red, ¿no? Y es hoy día un servicio público. Nadie discute si un edificio debe tener red eléctrica o red de agua, porque es un servicio básico. Con el mismo concepto debe tener también una red interna para gas natural. 9. Lanzar y difundir programas de financiamiento para conversión industrial. El responsable COFIDE. También se hizo. Cambio. Coordinar con los municipios para que aceleren los procedimientos administrativos que permitan a Cálida realizar sus obras en vía pública. Responsable PCM. Sí se hizo, porque esto era un drama. Los municipios se convirtieron en una paralización de todos los avances. 11. Expedir una ordenanza municipal provincial que restrinja los cobros indebidos por conexiones de gas natural por parte de municipios distritales. Se hizo también por parte de la Municipalidad de Lima, porque esto se estaba convirtiendo en un freno a las instalaciones domiciliarias en las diferentes zonas de Lima. 12. Promover la cogeneración eléctrica como medida que incentive el uso de gas natural en las industrias, permitiendo que éstas generen electricidad como una actividad adicional. Se hizo la cogeneración, pero quedó pendiente hasta hoy día lo que es la generación distribuida. Cambio. 13. Expedir un decreto supremo que declara de interés nacional el uso de gas natural para el transporte masivo. MEM y MTC. Esto quedó bastante tiempo en la congeladora, recién hace poco que se está extendiendo ya la promoción del gas para el transporte pesado, ¿no? 14. Lanzar y difundir programas de financiamiento para conversión vehicular que incluye el sistema de carga inteligente. Se hizo con el apoyo de COFIDE.
15, promover la conversión de gas de los medios de transporte masivo, transporte, que debe establecer la obligatoriedad de que esto sea gas natural. No fue necesario que sea obligatorio. Las ventajas solitos promovieron el uso de gas natural en protransportes. ¿Cambio? Establecer un programa de conversión a gas de los vehículos del Estado, en particular los patrulleros. Y ahí soy testigo. Yo visité el Ministerio del Interior, fue a pedido inclusive de la ministra de la época, presentando las ventajas del chip, del sistema inteligente, y hubo una decisión de trabajar Petroperú, el Ministerio y el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Interior para ponerle gas natural a todos los patrulleros. La resistencia fue increíble. Generales con muchas estrellas de la policía, debo decirlo así, pusieron todos los obstáculos del caso y finalmente, a poco tiempo después, cayó la ministra por un tema interno y el asunto fue encarpetado, ¿no? Y nunca se ha hecho. Y aquí creo que, por ejemplo, los parlamentarios deben dar el ejemplo. Al Perú le sobra gas y le falta gasolina y le falta diésel y esos carros están con productos importados, ¿no? Deberíamos usar en toda la flota del Estado básicamente por gas natural, porque además hay una ventaja muy grande. El gas natural no se puede robar. Lo que sí sucede lamentablemente con la gasolina y el diésel. Este es un tema pendiente. 17. Reducir aranceles para importación de motores gasolineros convertibles a GNV y kits de conversión por un periodo de 5 años. Responsable MTC y MEF. Se hizo, ¿no? Pero eso hay que actualizarlo siempre, ya pasando más bien no tanto kits de conversión, sino cambio de motores, por ejemplo, para vehículos de transporte pesado, ¿no? Y buses. ¿Cambio? 18. Proseguir con el proyecto de gasoductos regionales para otorgar las concesiones en Ica, Junín y Ayacucho a inicio del año 2006. Fíjense desde cuándo estamos trabajando en eso. Se consiguió solamente el de Ica. Nunca se pudo conseguir para Junín y Ayacucho. En el caso de Junín, porque 2 clientes ancla no quisieron comprometerse, en su momento fue todo RAN y Cemento Andino, y eso impidió que se haga esta inversión, ¿no? 19. Seguir trabajando para convenir con el gobierno regional del Cusco un esquema que haga viable la construcción y concesión del ducto del Cusco. No se pudo y ahora, qué bueno que ahora Cusco esté con las pilas bien puestas y esto lo va a conseguir con toda seguridad, ¿no? Avance, cambio. 20. Se debe anunciar una nueva política tributaria acorde con el cambio de la matriz energética. Se plantea un cronograma realista de modificación de la carga tributaria relativa a los distintos combustibles, yendo progresivamente hacia una menor carga en los combustibles abundantes en el país y mayor carga relativa a los combustibles escasos y más contaminantes. Responsable MEF y MEN. Se avanzó muchísimo en esto. Inclusive hay una ley que así lo señala. Por eso es que está publicado el índice de nocividad. Pero hace ya como 5 años que el MEF lo ha detenido, ¿no? Y más bien las últimas medidas están al revés, porque están devolviendo impuestos a los combustibles contaminantes, al diésel, ¿no? Están promoviendo el uso del diésel por algunos mecanismos que se entiende, digamos, como situación de emergencia, pero debe ser de muy corto plazo. Y aquí aclaro que el Fondo de Estabilización, que además yo lo implementé, no se hizo para subsidiar. El Fondo de Estabilización era un mecanismo de equilibrar precios estacionales que suben y bajan en diversas fases del año, pero no para subsidiar, ¿no? Cambio. 21. Promover la industria petroquímica en el país, teniendo en cuenta su gran efecto multiplicador de empleo, de nuevas actividades económicas y de mejora en la competitividad nacional, lo cual permitirá además disminuir la tarifa eléctrica por menor pago de GRP a todos los usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Responsable MEN y produce. Lamentablemente esto es algo pendiente y esto puede ser una de las demandas anclas que se ha comentado varias veces hoy día. Cambio. 22. Promover el uso de biocombustibles, etanol y biodiesel como combustible automotor. MEN, Ministerio de Agricultura y Produce, eso se hizo. Promover el uso de energías no convencionales como alternativa para la electrificación de zonas aisladas. Realizar un catastro geotérmico y eólico en el más breve plazo. Responsable MEN. Allí se ha avanzado poco, pero del hecho que las energías renovables no convencionales estén cada vez más competitivas, esto va a hacer que se camine en el futuro rápido, ¿no? Cambio. 24. Promover la construcción de centrales hidroeléctricas mediante ley que dispone la recuperación anticipada del IGB para proyectos hidroenergéticos, MEM y MEF. Bueno, esto ha seguido su propio mecanismo. Lucho Espinosa sabe más que yo sobre la parte eléctrica, ya lo explicará.
25, otorgar facilidades financieras para la construcción de microcentrales hidroeléctricas a través de fondos de Global Environment Facility, responsable MEM. Se hizo también ese tema. 26, fomentar la cultura del gas nacional en la población. Ministerio de Educación, que es muy poco lo que se ha hecho por ahí, y todos los sectores, ¿no? Y eso es importante, y todos los sectores incluyo a las empresas. Hoy día recién hemos visto que están dejando de tener perfil bajo y están ya empezando a transmitir a la población las grandes ventajas del gas natural y todo lo que se ha hecho, porque esto mucha gente desconoce y se dejan a veces convencer por opiniones interesadas de algunos opinólogos que sin conocimiento inducen una mala información a la población. ¿Cambio? Eso es todo, como ven, es una larguísima lista. Muchas de esas cosas se han hecho, pero hay otras que están pendientes, ¿no? Y dentro de lo más saltante es el tema de la obligación que todos los edificios tengan instalación eléctrica de gas natural y que el Estado pase su flota al uso de gas natural, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias, Gustavo. De verdad que esa lista está bien larga, hay varios temas ahí, como dices, este tema de la construcción, pero también ya me imagino que Lucho, que nos va a hablar de la parte económica, se referirá tangencialmente, obviamente, al tema tributario, que ahí también lo veo que acompaña muy bien incentivos o desincentivos, dependiendo de lo que queramos hacer hacia adelante. Pero ahora quería pasarle la palabra a Amadeo. Entre de los temas hay uno por ahí tangencial que también ha mencionado en la lista Gustavo, que está vinculado a las concesiones de distribución de gas natural, y desde el punto de vista, desde una mirada legal, normativa, quería ver si te detienes un poco hacia atrás, qué cosa hemos aprendido o qué ha significado, por ejemplo, en este marco de masificación de gas natural, desde la óptica legal y regulatoria, la salida de un jugador, como es el caso de Naturgy. ¿También nos puedes comentar sobre ese tema? Claro que sí, Betty. Primero que nada, pues encantado de estar aquí con Lucho, con Gustavo, contigo, compartiendo este panel. Gracias a José por la invitación y además gracias a todo el equipo, porque la verdad pues que es un honor que arranquen diciéndome ingeniero Gustavo Navarro. Eso es un gusto para cualquier persona conociendo la experiencia que tiene Gustavo, y no tiene nada que ver con la edad. Es simplemente un agradecimiento a la experiencia, ¿no? Y feliz de la vida que a uno lo confundan así. Una presentación muy, muy rápida, en realidad es básicamente de apoyo. Y antes de pasar, digamos que a la parte medular de la pregunta de Betty, hay algunas cosas que sí me gustaría recoger que están ligadas también con la presentación, ¿no? Eric nos comentó temprano pues que se estaban modificando efectivamente todos estos temas del marco normativo, modificaciones muy importantes, ¿sí? Y hizo un comentario respecto de la suerte de estar o no estar dentro de un plan quinquenal, ¿no? Y efectivamente puede ser entendido como que uno puede tener suerte o no de estar dentro de un plan, pero creo que lo importante es promover el desarrollo ordenado del desarrollo de infraestructura, ¿no? Y para eso hay más de una coordinación que hacer. No necesariamente, por más que todos los concesionarios quisieran, porque es así, los concesionarios quieren tener más clientes, obviamente no pueden atender a todos de una sola forma. Entonces hay vías y se están adoptando esas vías para hacerlo, ¿no? Un tema muy importante que se dio y que tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar ahorita, dentro de las problemáticas que se presentaron también en su presentación, hubo una que no se tocó, y de repente creo que es una de las más importantes, y es justamente la problemática en que el Estado actúe como Estado, coordinado entre el mismo Estado, porque muchas veces nos pasa que el nivel de descoordinación entre las instituciones del Estado se convierte en un freno para el desarrollo de inversiones. Por favor, ¿podríamos adelantar
la presentación. Esta parte me la voy a saltar, simplemente vamos a la siguiente lámina. Y bueno, esto tiene que ver con justamente lo que nos decía, Betty, ¿no? A inicios de la pandemia, y no necesariamente por efectos pandémicos, pues se nos fue uno de los jugadores mundiales más grandes del gas natural, ¿no? Naturgy. Básicamente, aquí lo que tenemos, y si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a encontrar es justamente el dimensionamiento de esta concesión. Básicamente tenemos, está compuesta por Arequipa, Moquegua y Tacna, y llegamos casi al un poco menos del medio millón al medio millón de hogares, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa esto per se, y seguramente Lucho lo va a explicar muchísimo mejor que yo, es que tenemos que generar atractivos porque la demanda residencial y la demanda asociada a industrias y comercios, pues no necesariamente es de lo más desarrollado. Y al no tenerse esa demanda desarrollada, lo que se empiezan a generar son principalmente problemas por falta de competitividad, problemas técnicos, problemas logísticos, sobrecostos al momento. Lo que tenemos que aprender, y es algo que siempre lo hemos conversado en distintos foros, es el diseño de concesiones es clave, ¿no? No se hacen concesiones por hacer, no se diseñan concesiones teóricas, sino que se deben diseñar concesiones que reflejen la realidad, porque con eso es la única forma en la que vamos a poder plasmar, no solamente regulatoriamente, sino técnicamente y tarifariamente la realidad, y en esa línea poder avanzar, ¿no? Entonces, aquí pasamos a la siguiente lámina. Lo que se dio en este problema no fue un diálogo de sordos, porque en un diálogo de sordos ambos hablan, pero no se entienden, ¿sí? Aquí lo que pasó es que una de las partes no quería escuchar a la otra cuando le decía que tenía problemas y que se lo venía diciendo desde el día 1 de la concesión. ¿Sí? Le venía diciendo: mi contrato está mal diseñado, tengo problemas de competitividad, tengo problemas logísticos, tengo problemas en la aplicación de subsidios. Sí, ya Naturgy no alcanzó el beneficio que hoy tiene la concesión del sur de poder tener justamente FICE para el desarrollo de todas estas actividades, y lo que se necesitaba en ese momento es implementar soluciones rápidas. Bueno, esas soluciones rápidas nunca llegaron, llegó más rápido la pandemia terminó de ponerle la estocada final a Naturgy y terminó de sacarlo del juego, perdiendo justamente así, después de muchísimos años de tratar de seguir avanzando, a uno de los jugadores más grandes del país. Reto y tema importante que en nuestro país no se puede dar el lujo de seguir o de tener, mejor dicho. ¿Qué tiene que ver con esto? Que básicamente aquí lo que tenemos en esta concesión, ¿qué teníamos? Teníamos falta de comunicación, falta de confianza entre los usuarios, entre el concesionario y el Estado peruano. Teníamos excesivos cambios de funcionarios dentro del ministerio, cosa que es nefasto para una concesión que presenta problemas y que a la hora empieza a evangelizar su problema, y con cada cambio tiene que seguir evangelizando y volviendo a empezar en lugar de retomar un camino andado. Entonces, esto genera muchos problemas y no es más que tener estabilidad, tener apertura para conversar y tener sobre todo predisposición para sacar las cosas adelante de manera clara.
¿sí? La siguiente lámina vamos a pasar a un proyecto más reciente, pero que también tuvo problemas, y es el proyecto de masificación del sur, el proyecto de 7 regiones. Este proyecto fue un proyecto que después de 13 años de atraso fue declarado desierto. ¿Por qué? Nuevamente vamos a regresar a las mismas problemáticas. Falta de comunicación, falta de credibilidad, problemas en el diseño logístico de la concesión, no conocimiento de la realidad, ¿sí? Y adicionalmente eso, múltiples opiniones que se dieron, en este caso a proinversión, por parte de los interesados, que no fueron absueltas, que no fueron recogidas, y que a la hora de la hora los únicos perjudicados fueron los usuarios. ¿Sí? Nosotros en el país, pasamos a la siguiente página, pues no podemos darnos el lujo de estar celebrando quinceañeros por proyectos que no se hacen. O sea, nosotros tenemos que celebrar justamente el desarrollo de inversión, la mayor cantidad de conexiones, que el usuario reciba el beneficio del gas natural y que efectivamente se genere ese cambio social que es verdaderamente lo que busca, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. No tenemos que celebrar 15 años en un proyecto, que un proyecto no se haga. En realidad, ese es un quinceañero al que a nadie le gustaría o debería ir, o a nadie le gustaría ir, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? O sea, se está tratando de recoger las cosas justamente para poder dar un paso adelante y empezar a generar mayor predictibilidad para el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que tiene que haber apertura en las autoridades y apertura en los concesionarios. Que sin credibilidad en ambos sectores no vamos a poder conseguir nada, porque uno necesita del otro, ¿sí? Sí, efectivamente, el Estado, a través de Petroperú o a través de otras empresas estatales, si es que esa es la línea que se quiere hacer, puede asumir ese tipo de obligaciones. El punto es que el Estado peruano, así como no está para perder inversionistas de talla mundial, tampoco está para perder inversionistas, para que el Estado pierda plata en inversiones que están mal desarrolladas o mal ejecutadas, ¿sí? Entonces, no es que, y con todo el respeto de Petroperú, que tiene grandes funcionarios y que es una institución que lucha muchísimo por hacer las cosas bien, simplemente no es cuestión de encargarle las cosas y que ellos se lleven el problema, porque al final ese problema nos lo cargamos todos, ¿no? El siguiente punto es, por ejemplo, tenemos un proyecto asociado también al Gasoducto del Sur, que lo han comentado tanto los funcionarios de Contugas como lo ha comentado el mismo director general de hidrocarburos, que es el famoso SIDGAS. Otro proyecto en el que también celebramos un quinceañero y podríamos seguramente llegar hasta las bodas de oro, y vamos a seguir con un proyecto parado porque lamentablemente todo eso está judicializado. Entonces, si no podemos avanzar por efectos que son ajenos al propio Estado peruano, no nos quedemos de brazos cruzados. Simplemente reaccionamos a lo que nos está pidiendo la población, reaccionemos a las necesidades y busquemos proyectos alternativos que ya se han evaluado, que existen y que tienen impactos más rápidos e inmediatos. Claramente, uno de ellos, el proyecto de hacer un gasoducto costero, llevarlo desde Marcona hasta la zona sur, porque además, señores, con todo esto estaríamos ganando que ya tendríamos un corredor costero de gas natural. Y eso se podría transformar rápidamente en un corredor costero de transporte verde para alimentos, para movilización logística, y con eso también reducir la calidad, reducir el gasto de las familias
y con todo eso reducir y mejorar la calidad de vida y reducir las pérdidas que pueden tenerse en el país. Entonces, no nos quedemos atados a una sola medida. Tenemos que tener la agilidad para poder cambiar. Nuevamente, no sigamos celebrando quinceañeros de cosas como si fuera de cosas nefastas, sino que al contrario, tenemos que seguir para adelante y mirando para adelante. Se reconoce que el Estado está haciendo un esfuerzo bastante grande. El Ministerio está trabajando en normas. Por ejemplo, el proyecto de norma que mencionó Yanin, el 679. Es un proyecto, efectivamente, la tarifa única se necesita para dar competitividad. Pero también es otra bandera del Estado el no generar afectaciones sociales. Y algo que comentó Tomás, y eso es lo que le permite a uno ser de los últimos, poder ir recogiendo ideas de todos, es justamente que hay una sinergia entre el gas y la electricidad. Entonces, si este proyecto pretende financiarse a través de recargos tarifarios que van a terminar encareciendo no solamente el gas en algunas regiones, sino el servicio eléctrico también, porque los generadores son el 50% de la demanda conectada a los ductos de gas natural, entonces vamos a tener mucha oposición a algo que en realidad tiene como fundamento una idea muy importante y una apertura por parte del Estado que se tiene que aprovechar. Alternativas hay, se pueden hacer cosas, se pueden mejorar cosas, y esa es la apertura a la que tenemos que buscar entre el Estado y los privados, justamente poder construir un país juntos. Tenemos que evitar a toda costa en nuestro país que nos salga más cara la lavada que la camisa. Tenemos que evitar que se paren las cosas en lugar o que se queden estacadas en lugar de seguir avanzando, en lugar de poder seguir llevando los beneficios a mucho más personas. Y yo creo que eso es lo que el país quiere, eso es lo que quiere el privado y el Estado. Ese es el punto en común, ese es el punto fuerte, y eso es lo que tenemos que usar para salir adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Amadeo. Y bueno, entonces, Gustavo ha empezado con una lista de puntos. Amadeo ha hablado en extenso sobre el tema de la distribución de gas natural y lo que hay que hacer en términos generales, incluso una visión más holística. Y ahora le pasamos la palabra a Luis, que ya va redondeada esta historia con las medidas económicas y cómo la ves tú desde esa óptica, Luis. Cuéntanos. Ok, muchas gracias Beatriz, muchas gracias José. Le mandé un PowerPoint solamente para centrar algunas ideas que me parecen importantes, lo que ha señalado Gustavo, también ha señalado Amadeo, ¿no? A veces lo importante yo creo que es conocernos, o sea, conocer cómo funciona el Estado peruano, ¿no? Lamentablemente el Estado peruano es lento para muchas cosas y después de 20 años nos quejamos de lo que no se hizo. Yo creo que es bueno siempre recalcar que hay que puntualizar la política concreta. Como señaló Gustavo, hace 20 años, cuando se discutía todo el tema camisea, lo importante en esa época era que teníamos claro una política, era desarrollar el gas. Esa era la política. O sea, hoy día parece que se tienen muchas políticas y no se hace ninguna. Entonces, ¿eso de qué vale? O sea, sube el GLP, ¿cuál es la primera política? ¿Cómo lo subsidiamos? Ya. Ese es el estado reactivo que tenemos. ¿Ya? Las concesiones están mal en el norte, en el sur. No nos metemos a resolverlo, no. Queremos hacer subsidio cruzado, ¿ya? Para tratar de nivelar los precios, pero no nos damos cuenta que quién paga el subsidio. Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Ya? Y seguimos discutiendo si es que ser ductos.
Yo quería, si José me escucha, quisiera poner un PowerPoint solamente para centrar algunos temas que se van a dar cuenta por qué es necesario hacer los ductos, ¿ya? Y que si Sí, un no lo momento, hacemos Luis. hoy, En un momento ponemos tu papel. En un momento. ya, si no lo hacemos hoy, no lo vamos a hacer nunca, se va a pasar el tiempo. Y lo otro que tenemos que tener mucho cuidado es con los precios. O sea, si, tal como dice Gustavo o Amadeo, si en una concesión uno ha creado una industria que es la que paga los costos, lo que llaman la industria ancla, ¿no? La que jala, ¿ya? Ese esquema no es perdurable en el tiempo, o sea, hay que tener cuidado. La siguiente, por favor, Eduardo. Ahí está, gracias. Miren, este es un resumen de cómo ha funcionado la cobertura energética en el Perú, nada más. ¿Ya? En el año 90, el 50% de la población tenía electricidad y el otro 50% no tenía. Después de 30 años, hemos llegado casi al 100%. O sea, en 30 años hemos avanzado 50% de cobertura. ¿Ya? Y en el gas natural, en Lima, en el año 2005 estábamos en cero. Y en 15 años hemos avanzado casi el 50% en Lima. Porque en Lima se ha superado el 1.000.000 de conexiones y más o menos las conexiones eléctricas son 2 millones y algo. O sea, estamos al 50%. O sea, uno tiene que preguntarse, ¿y cómo se logra tanta velocidad? Que debería hacerse más rápido, ¿eh? O sea, no, yo no digo que tenemos que esperar 15 años más para llegar al 100% de Lima. Se logra con inversión y con capital que el Estado no tiene. ¿Ya? Ese es el gran problema de la empresa del Estado. ¿Ya? Porque la electrificación nacional se hizo con dinero del Estado, tesoro público. Y lamentablemente cuando uno tiene tesoro público, gasta lo que tiene. En cambio, si lo hubiéramos hecho con los esquemas de concesiones aplicados a las distribuidoras eléctricas, hubiéramos hecho más rápido. Entonces, ese es el drama. Y hoy día ustedes lo ven en todas las provincias por la masificación. Entonces, la culpa no es de las empresas, es que no le pones un esquema para que la empresa ponga el dinero. Segundo, las concesiones anteriores salieron con una concesión, con una concepción de autosostenible. Y creemos que hacer redes es autosostenible. Esa es una mentira. ¿Ya? Solamente Lima se autosostiene hasta cierto nivel. Por ejemplo, la siguiente lámina, por favor, Gustavo. ¿No? Siempre hay que ver nuestro patrón de consumo. Este es lo que se llama un balance energético o un diagrama de entrada-salida. O sea, a la izquierda están las entradas de las energías y a la derecha están las salidas, que son los usos. ¿Ya? Solamente, sin explicar mucho, solamente quiero que vean qué es lo que alumbra. Lo que alumbra es lo que está en naranja. ¿Ya? Eso se llama hidrocarburos líquidos, que es diésel, gasolina, GLP. ¿Ya? Eso es lo que consumimos nosotros. Y eso es lo que está subiendo de precio. Y lo que tenemos de verde, que es poco, es gas natural. Que eso no está subiendo de precio. ¿Ya? Y no hemos hecho nada en el transporte. ¿Ok? En las casas un poco. Pero queremos resolver el problema, ese es el problema. ¿Ya? Siguiente, por favor, José. Esto resume las reservas de hidrocarburos. ¿Ya? Del total de las reservas 3P, 3P significa sumar probado, probable y posible. ¿Ya? A veces siempre trabajamos con el probado, ¿ya? Pero voy a poner solamente 3P para dar una idea de magnitud. El Perú, según el ministerio, este es su último libro de reservas, tiene equivalente 3.800 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos, ¿ya? 3.800, números redondos. De eso, el petróleo es 800. O sea, 3.000 es gas natural. De la pregunta que ustedes tienen que hacerse, ¿qué es lo que tiene el Perú? ¿Petróleo o tiene gas? Tiene gas. Y el gas natural, lamentablemente, necesita ductos.
¿Ya? La siguiente. La siguiente, por favor. Ya. Esta era la red eléctrica hace 30 años, que muchos de ustedes ni se acuerdan. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? El Perú era aislado. Había 5 regiones. Lo que está en verde en el círculo, lo más grandecito, se llamaba el centro norte. Era Lima y llegaba hasta Ica y un poquito al norte. Ya. Iquitos está fuera, ¿no? Si se dan cuenta, es una isla en el Perú, está en medio de la selva. Ya. La siguiente, por favor. Ya. Ese es el sistema eléctrico hoy día, con Iquitos también como una selva. Ya. ¿Qué notan? Se ha hecho redes, ¿sí o no? ¿Quién hizo las redes? El gobierno puso una parte y nosotros pusimos la otra en la tarifa eléctrica. ¿Y quiénes lo hicieron? Privados. Todas esas redes las hizo los privados. ¿Por qué lo hicieron los privados? Porque había un esquema de pago. Y les doy una noticia. Las redes eléctricas no se pagan en función del flujo. No se pagan si es que la línea, oye, ¿cuánto flujo traes? ¿El 50%, 100%? No, aunque la línea tenga 0% de flujo, se paga. Esa es una política de transporte, porque la única forma de unir el país es hacer redes. Y aquí tiene redes redundantes. Porque si usted lo sacara económicamente, haría una sola línea. Y si se rompe la línea o se cae o le pasa un terremoto, ya pues usted llorará, pues, ¿no? Que mañana ojalá que se levante la línea sola, ¿no? Yeah. Esto se hace porque hay una política. Hay que conectar el país. ¿Alguien se ha preguntado que si está bueno, si está malo, se acabará la electricidad en algún momento? Nadie. Y dentro de esa red, en lo verde, está Camisea. La siguiente, por favor. Y Camisea está al centro del país. Y para llevar ese gas necesitamos redes, ductos, que no lo paga la demanda, porque no existe esa demanda. Lo tiene que pagar el Estado. ¿Ya? Y si se van a discutir, no, que no hagamos las redes, todo, yo le voy a poner un equivalente. Ahí ustedes ven las reservas de hidrocarburos. Tenemos 2.500 millones de barriles equivalentes. ¿Ya? Si usted eso solamente lo multiplica por $100 el barril, así, un número redondo, ¿ya? 2.530 por 100 le da 250.000 millones de dólares. Es el equivalente al PBI. Entonces, usted no va a hacer una red que le podría costar todo el país enmayarlo 10.000 millones. O sea, usted no va a invertir 10.000 millones para poner en valor 250.000 millones. ¿O usted está pensando que es demasiado? ¿Ya? O sea, esas son las cosas que están pensando. Estaban discutiendo si lo hacemos o no lo hacemos. Y han pasado, ¿cuánto? Desde el año 2004, estamos 17 años. Y seguimos pensando. O sea, no, lo hacemos con un camioncito. Sí, vamos a llevar gas con camioncito. Ah, muy bien. Cuando suben los costos, porque los camioncitos son caros, porque traen poco volumen, se ponen a pensar, ¿qué hacemos para bajar el costo del camioncito? Ah, no, lo subsidiamos, pues, y que Lima suba la tarifa. Si tú subes la tarifa de Lima, que muchos no se han puesto a pensar en la propuesta que ha llevado el Congreso, la propuesta misma dice que la tarifa del gas hay que subirlo 6%. ¿Ya? Esa propuesta que está ahí. No lo ponen en el porcentaje, pero están todas las cifras, dice 6% hay que subir la tarifa de gas. Todos los precios del gas en Lima hay que subir. Y el generador eléctrico tiene que pagar 6% más de gas. Ya, ¿ustedes saben lo que va a pasar con la tarifa eléctrica? Va a subir 6%. Porque eso automáticamente se va a la tarifa eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el Estado? ¿Cuál es su papel? Ah, no, es subsidiar el GLP, ese es su papel. Con el Tesoro Público le mete 2.000 millones de soles
No importa que se pierda, pero no importa, pues. ¿Ya? Con el Fondo de Estabilización hemos perdido, en toda la década pasada, 2.000 millones de dólares. Lo hemos perdido. Si quieres se lo pongo en soles. Hoy día son 8.000 millones de soles. Se han perdido. No se recupera más. Porque ese es vivir la fiesta. Que cuando el crudo sube, el GLP sube, todo, vivimos la fiesta. Quieren seguir viviendo y no quieren hacer ductos. Ya pues, dentro de 10 años nos vamos a ver de nuevo. Y vamos a discutir por qué no usamos el gas. ¿Ya? Las concesiones son para largo. No se ponen a pensar que Melchorita termina su concesión en el año 2028. Porque las reservas se acaban en el 2028. Melchorita ya no va a producir LNG a partir de 2028. ¿Qué hacemos para llevar gas a Arequipa, para llevar gas al norte? Ya no va a haber Melchorita. ¿Qué hacemos? ¿Con qué lo llevamos? Ah, vamos a construir una planta de liquefacción, más chiquita, porque Melchorita es demasiado grande. ¿Ya? Melchorita es de 600 millones. Lo que se transporta en LNG es 20 millones. O sea, 20 millones no lo puede producir una central, una planta de 600 millones. Es ineficiente, porque Melchorita se consume propiamente 80 millones. O sea, es ilógico, ¿cierto? O sea, no han pensado eso. Entonces, ¿qué están pensando? ¿Cuándo quieren hacer los ductos? Y como le digo, la carretera panamericana es lo más barato de hacer, lo más fácil de hacer. El representante de TGP lo ha dicho, es lo más barato. La selva es lo complicado, hacer los ductos por la selva es lo más complicado del mundo. Por eso, como es complicado y es caro, hay que hacerlo una sola vez. Hacerlo más grande, mayor diámetro, o sea, una sola vez. En cambio, en la Panamericana podemos pasarle varias veces los tubos y no pasa mucho. Más o menos cuesta $1 millón cada kilómetro. En la selva te puede costar 5 millones, 10 millones de dólares cada kilómetro. Y para que se pongan en magnitud, hacer un tren eléctrico elevado acá en Lima cuesta 1 kilómetro, cuesta 20 millones de dólares. 1 kilómetro. Hacerlo enterrado cuesta más. Entonces, ¿qué quieren? No saben lo que quieren. Tenemos que construir infraestructura. O sea, y el marco tiene que adaptarse a eso. ¿Cómo hacemos distribución? ¿Ya? ¿Cómo hacemos distribución? Y de igual forma, hundiendo la inversión. Pero hundir la inversión no significa que el Estado tenga que poner la plata hoy día. No, se puede poner con mecanismos como se han hecho en las redes eléctricas. En las redes eléctricas todo se ha hecho con inversión privada que se paga después. Esquemas pueden haber. Lo importante darse cuenta es que no podemos estar dilatando y dilatando más la cosa. O sea, lo primero que uno decide es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y lo segundo es, ¿cómo lo hacemos? Pero parece que acá están pensando en el cómo y después nunca hacen nada. Ok. Eso es todo. No sé, Beatriz, no me vaya a pasar el tiempo. ¿Ya? Bueno, gracias. Luis. Vamos a hacer unas preguntas concretas por temas de tiempo, si nos pueden responder los panelistas en unos 4 minutos. Y empezar por Gustavo, creo que tomando un poco la reflexión muy interesante que acaba de hacer Lucho respecto a todo lo que hay que hacer entre quién tiene que asumir la carga económica, el costo de oportunidad, el momento. O sea, no dejar pasar el momento, que creo que es algo importante que acaba de mencionar Lucho. Entonces, Gustavo, ya de cara hacia el futuro, en los temas regulatorios, concretamente, ¿en dónde tenemos que incidir? O sea, hay un montón de temas, pero desde esta mirada del desarrollo de proyectos de gas natural, ¿dónde podríamos incidir? Mi comentario es que hay que actuar ahora, y es ahora así con un énfasis muy grande. ¿Por qué? Porque ya muchos países han anunciado oficialmente una fecha a partir de la cual van a dejar de usar combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El primero que se está
dejando de usar en el mundo es el carbón, y ahí le sigue el petróleo, y finalmente el gas natural, ¿no? En Europa ya varias ciudades han establecido normas que a partir del 2035, 40, en algunas ciudades ya no se va a usar ningún combustible fósil, y algunos países lo están pasando al 2040 o 50. Y la última fecha anunciada es la de China. China ha dicho que a partir del 2060 ya no se va a usar ningún combustible fósil. Quiere decir que si hoy día, 2020, 2021, se firma un contrato para exploración de hidrocarburos, digamos en la zona vecina Camisea, que ha demostrado ser prolífica en gas natural y donde hay una serie de estudios que indican que hay estructuras en el subsuelo que son tan prometedoras como la que se descubrió en Camisea, ¿no? Ese contrato tiene una duración de 40 años. Y si se demoran todo lo que se demoran los trámites, que en el Perú se demoran 5 o 6 años, para empezar a operar, entonces ya el inversionista que firma un contrato hoy día ya sabe que no va a poder vender su gas al mercado en los 40 años porque no le va a alcanzar el tiempo. Entonces, es así de urgente. Lo que no se haga ahora ya no va a servir nada. Hubo hace algún tiempo una persona muy conocida en el sector que se oponía al desarrollo de algunos proyectos con el concepto de que debíamos cuidar el gas y guardarlo para nuestros nietos. Bueno, yo estoy absolutamente seguro que mi nieto no va a usar gas natural. Va a pasar lo mismo que el caucho, ¿no? Los árboles de caucho ahora son de adorno. Hace 150 años valían una fortuna. Y hoy día, ¿por qué no valen? Porque la tecnología encontró una solución más eficiente que el caucho de los árboles. Y va a pasar lo mismo. Y además, este es un tema ya anunciado. Ya hay un cronograma previsto a nivel mundial para dejar de usar primero el carbón, después el petróleo y finalmente el gas. Y nosotros tenemos muchísimo gas. Si no lo usamos ahora, y para usarlo ahora hay que hacer rapidísimo los proyectos, va a quedarse gas en el subsuelo sin valor, ¿no? Creo que ese es lo más urgente. Y tengo dos comentarios muy, muy cortitos. El primero, el concepto de seguridad energética es esencial, ¿no? Yo siempre estuve muy preocupado de que el país entero dependa de un solo ducto. Y por eso yo siempre me he opuesto, y lo sigo haciendo, y ahí coincido con Lucho, oponerme a que se postergue una vez más el gasoducto andino del sur para privilegiar el trazo por la costa. Porque si eso lo hacemos, si hacemos eso, todo el país dependería de solamente el sistema Camisea. Y pueden pasar tantas cosas, lo hemos visto. Estamos en una zona además sísmica, altamente sísmica, y puede pasar lo que pasó en Chile, en el sur de Chile, que hubo un terremoto tan grande que se destruyó una refinería que estaba en la costa. Puede pasar una cosa de ese estilo. Entonces tenemos que tener alternativas, y lo mejor es, hay un ducto importantísimo que ha cumplido y sigue cumpliendo un rol importante en el desarrollo del país, que es el ducto de TGP y el sistema Camisea actual. Debemos tener una alternativa diferente, una ruta diferente que al país le dé seguridad, ¿no? Si pasa algo en el sistema central, hay una alternativa que vía el sistema interconectado que ha mencionado Lucho puede dar energía eléctrica a todo el país sin problemas, por ejemplo. Y mi último comentario es que me alegra mucho que en este evento hemos tenido ponencias realmente muy valiosas. Han estado todos los actores del mercado, menos uno, que a mí me apena mucho porque es uno que lo tengo cerca del corazón. Hemos escuchado a Amadeo mencionar que se fue Naturgy, ¿no? Y Petroperú ha recibido el encargo de esa concesión tan importante, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Estuvo en la propuesta, José Torres Lam propuso la presencia de Petroperú para que explique los planes que tenía para trabajar en ese encargo que tiene, y además los nuevos encargos que se ha anunciado que va a desarrollar en las tareas pendientes. Pero hoy día es el gran ausente, ¿no? Lamento mucho esa ausencia y lo quiero remarcar también, ¿no? No debe estar ausente de un tema de esta relevancia para el país. Gracias. Excelente, Gustavo, muy, muy, muy acotado. Y nuevamente, para variar, esto me lleva a algo que mencionó Amadeo sobre las concesiones de distribución, que creo que jalda un poco con lo que acaba de mencionar Gustavo, del tema de tener más alternativas de ductos. Un poquito sobre el tema del proyecto 7 regiones, Amadeo, hacia adelante, o sea, qué concretamente, también lo mismo, ¿no? O sea, qué se podría hacer, o sea, cuál es tu mirada hacia el futuro de este tema.
Mira, con relación al proyecto 7 regiones, que hoy ya honestamente ya no tengo claro cuántas regiones abarcan y cómo se llaman, ya no sé si son 3 regiones, 4 regiones, de repente sale un discurso o sale un tuit y aparece una región más, pues así vamos juntando regiones, pero digamos que ese proyecto, coincido totalmente con Lucho, que lo que tiene que tenerse claro es el objetivo de hacia dónde se quiere llegar. Eso es fundamental. Una vez que se tiene claro el objetivo y se sabe qué es lo que se necesita hacer y se tiene clara la realidad, a partir de ahí se empiece a diseñar nuevamente una concesión y que no se haga nuevamente por hacer. A ver, ya hay operadores con mucha experiencia en el país, en redes, en virtual, que se escuche a todos esos operadores, que se les diga qué problemas han tenido y justamente que esos problemas sean los que administren el desarrollo y la estructura de una nueva concesión para temas contractuales, para temas logísticos. O sea, yo creo que ya hay experiencia para. Y hay algo que no podemos tener, que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Se debe ser muy consciente de los impactos, no solamente sociales, que conlleva el no tener gas en esta región hoy, sino adicionalmente en lo que puede generar en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que ser muy conscientes de que somos un país rico en temas arqueológicos y eso es algo que nos enorgullece. Pero si así como nos enorgullece, tenemos que hoy planear desde hoy cómo vamos a manejar justamente ese desarrollo arqueológico en todo lo que se va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo que vas a encontrar son trabas, vas a encontrar problemas que te van a generar demoras y que te van a generar más problemas sociales y más conflictividad social y termina haciéndose un círculo, digamos que nefasto en lugar de un círculo virtuoso, ¿no? La verdad es que mira, las intenciones, las buenas intenciones están por todos lados. Yo creo que lo que hay que hacer es unirlas, hay que aterrizarlas, hay que conversarlas y hay que sobre todo nutrirlas con la experiencia que ya se tiene. Y a partir de eso vas a poder sacar un proyecto que esté verdaderamente enfocado con su realidad y con la realidad del país, justamente para poder enriquecer a todos, ¿no? Gracias, Amadeo. Y por último, Luis, tú mencionaste algo también bien importante, que era el hecho de hacer estos proyectos, atraer inversión y bueno, o sea, la realidad es que tiene que venir por inversión privada, dado que las dificultades que tiene el Estado, o sea, en términos de poner propio capital para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, ¿qué ideas o qué comentarios finales de lo que has señalado en la primera parte tienes para ya cerrar el panel? Gracias Beatriz, gracias a todos. Y veo algunos comentarios muy interesantes en el chat. Más o menos para redondear lo que expliqué, realmente necesitamos hacer una red de ductos, igual como la red eléctrica. O sea, menciono el ducto de la costa porque es más rápido hacerlo, más barato y resolvemos un problema que hoy día tenemos de energía eléctrica en el sur, ¿no? Y darle confiabilidad. Algo que no señalé por el tiempo era que en el sur tenemos la reserva minera del Perú. O sea, el 60% de las reservas del Perú está en el sur. Las reservas del Perú en minerales, para que se den cuenta, equivale a 6 veces el PBI. O sea, lo que el Perú tiene es minerales. Ese es su fuerte. ¿Ya? Así como otros países, Venezuela tiene petróleo, ¿ok? Pero Venezuela tiene petróleo como para 100 años, porque el nivel de producción, más de 100 años va a durar su reserva. Y tal como dice Gustavo, dentro de 30 años o 20 años ya no va a valer nada, porque se va a usar otra cosa. Y no sé de qué va a vivir ese país el día que no tenga con qué vivir de petróleo. Hoy día vive de petróleo. Dense cuenta, o sea, ¿nosotros queremos eso? No.
Nosotros tenemos que hacer una transformación. Transformación energética significa usa lo que hoy día es barato para ti para transformarte al siguiente paso. El siguiente paso van a ser las renovables, el siguiente paso va a ser el hidrógeno. El hidrógeno. Y el hidrógeno puede ir en los ductos de gas. Así es como lo están planeando en Estados Unidos. El hidrógeno es el combustible del futuro, ¿ya? Y ese es cero contaminantes. Entonces, si focalizamos claramente, oye, es una buena inversión hacer el gas. No es mala inversión. O sea, es como que nos posibilita hacia adelante. Y tenemos la reserva para sostener 30 años, digamos, a lo primero, o sea, lo inicial. Si quieres, si dentro de 30 años estamos en otra cosa, no es una mala inversión porque nos queda la carretera para poder usarlo, ¿ya? Y el tema del gasoducto del sur con el tema de Odebrecht, este es un tema más legal, eso demora. Ustedes saben que en el Perú resolver esos temas son complicados. Y para no depender de eso es que tenemos que hacer las otras cosas. Al final todo se va a enlazar, si se resuelve bien, en el 2025 tendríamos algo mejor, ¿ya? O sea que focalizar para adelante. Pero todo esto se puede hacer con capital privado, que es el capital más rápido de hacer. Pero el capital privado tiene te exige una cosa: credibilidad y confianza. Si no hay credibilidad ni confianza, porque por más contrato que firmes, si tú demuestras que no crees en los contratos, rompes los contratos, pateas los contratos y todo lo demás, ¿quién te va a firmar un contrato? Recordaba que cuando entró TGP, entró Pluspetrol, o sea, para TGP fue difícil hacer el proyecto, levantar el proyecto, porque el Perú no tenía nada de gas, o sea, nunca había usado, y confiarse en que el Perú le iba a respetar el contrato de pago y que lo iba a hacer al pie de la letra, fue un hito, o sea, se cumplió todo, nunca hubo queja de TGP ni nosotros del otro lado, o sea, entonces, esa confianza fue la que genera el crecimiento, y esas cosas no se pueden perder. Eso no, nosotros hemos crecido en 30 años en base de confianza y respetar lo que firmamos. Por esa razón es que si queremos hacer un proyecto futuro y bueno, discutámoslo si quieren, pero no discutamos eternamente, ¿no? O sea, discutamos y diseñamos algo. Pero una vez que diseñamos eso, lo respetamos. Porque dentro de 20 años vendrá otro iluminado y dirá, no, eso se debió haber hecho eso así, votamos todo y... No, pues. Por eso es el tema, o sea, se discute, ¿ya? Entonces, el tema es que el Perú tiene que ser un país que dé confianza a todos. Y la confianza es lo más fácil de perder. Una sola vez la pierdes y olvídate cómo la recuperamos. ¿Ya? Gracias. Gracias, Luis. Bueno, ya llegamos al final. La verdad es que está muy interesante el aporte de ustedes tres. Creo que da como para seguir discutiendo un enfoque muy bacán, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho por sus comentarios y gracias también a José Eduardo Torres por la invitación y tenernos aquí en esta discusión. Gracias. Gracias a todos. Y gracias a los que han estado pacientemente escuchando estos temas. Es muy importante además difundir, ampliar el alcance de esta información. Hay muy poca gente que conoce la verdad. ¿Ah? Bueno, muy agradecidos a Beatriz y nuestros panelistas. Un agradecimiento especial para nuestros auspiciadores, Camisea, a Coavi Promigas, a TGP. Estas presentaciones lo estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube la próxima semana, previa edición. Y bueno, les esperamos en la próxima edición, el próximo año, en una edición presencial. Y adelantándoles que tendremos nuestra segunda conferencia LNG Perú también para el mes de abril. Ya los mantendremos informados.